Olá, amiguitos de YouTube. Estos conchas o madre são Emanuel Garcia y eu Daniel Diego. Estos conchas o madre vão explicar y enseñar a montar y desmontar un disco duro. Subscriban-se y quédense mirando mis panas. Bueno, para empezar, podéis ver que en la parte trasera están las conexiones del motor, que eso sirve para que el motor que hay dentro del disco duro pueda hacer girar a una velocidad muy alta al disco. Aquí también está una tarjeta, y por la parte derecha podéis ver que están las conexiones SATA. Bueno, una vez he quitado los tornillos de lo que es la tarjeta, como podéis comprobar, se puede quitar bastante fácil. La dejamos para un lado y damos la vuelta al disco duro. Como podéis comprobar, el disco duro tiene 6 tornillos fuera y uno dentro. Para los de fuera hay que utilizar un tipo de cabezal, uno pequeño, pero para el del medio, que como podéis comprobar, hay que utilizar un cabezal distinto. Una vez abierto el disco duro, como podéis comprobar, tenemos muchísimos distintos de piezas que tenemos que identificar. Para empezar, tenemos el cabezal, que encima tenemos que quitarle una pieza que es magnética, ya que sirve para colocar bien o para sostener el cabezal. Vale, como podéis comprobar, una vez quitado el soporte metálico que soporta lo que es el cabezal, nos pondremos a quitar lo que es el cabezal mediante un destornillador, el primero que encontréis en casa. Bueno, como podéis ver, hemos desmontado lo que es el actuador con su brazo, y el actuador lo que hace es mover el brazo de posición, y en la punta tiene los cabezales que sirven para leer y escribir los datos que están pues en el disco. Ahora, para explicar la parte del disco, aquí como podéis ver tenemos pues un disco, pero no hace falta que sea un disco, podríamos tener incluso 3 o 4. Un disco se divide a 2 caras, tiene 2 caras, y cuantos más discos haya, obviamente vamos a tener más espacio. Luego los discos también se dividen en pistas concéntricas, que al dividir los discos se consiguen las pistas y los sectores. Cuantas más pistas haya, más tamaño vamos a tener. Existen los cilindros, que siempre va a tener la misma cantidad de pistas que hay en un disco. Ahora vamos a explicaros lo que es la estructura física. La estructura física es lo que determina la capacidad de un disco, pero Windows y Linux no entienden de sectores ni de estructuras físicas. Trabajan con una estructura lógica, y Windows concretamente trabaja con una unidad cluster. Bueno, como podéis comprobar en el vídeo, estas serían todas las piezas del disco duro que estarían sacados de su lugar. Con esto podríamos dar por hecho que ya estaría totalmente desmontado el disco duro. Tendremos que volver a montar el disco duro y asegurarnos de que cada tornillo esté bien colocado en su sitio. Bueno, amiguitos de YouTube, estos conchas o madre termine com loevada de vídeo, dele like y gracias a João Marim por patrocinar este vídeo.